Apocalipsis 17, verso 1 y 2. Vino uno de los 7 malachim que tenían las 7 copas. Recuerden que en el capítulo anterior vimos las 7 copas de la ira que se derramaban en el fin de los últimos 3 años y medio de la semana de Daniel. Ahora uno de esos malachim que tenía una de esas copas le habló. Vino uno de los 7 malachim que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, en el libro yo pongo entre paréntesis a la par del malachim que tenía las 7 copas, como el shemesh en la menorá, ¿verdad? Porque recuerden que son 7 malachim, como hay 7 luces en la menorá, el candelabro, y el principal o el líder es el shemesh, que es el que está en el medio. Entonces este ángel que llegó básicamente representa a ese, que entonces se conectaría con Micael por si algo. Y dice, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Recuerden que la escritura habla en parábolas, metáforas, en símbolos. Y cuando Yahweh, como Yahweh hizo un pacto con el pueblo, ese pacto es representado por el matrimonio, ¿verdad? Porque así como el hombre se une a la mujer, Yahweh se quiere unir a su pueblo, Yahushua con su congregación, unir cielo y tierra. Yahweh después le reclama al pueblo que empezaron a idolatrar, se empezaron a hacer ídolos y a adorar falsos Elohim. Entonces Yahweh se divorció del pueblo porque le estaban siendo infiel con otros. ¿Sí me explico? Yahweh dice, yo soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso. Entonces cuando empezaron a adorar otros nombres, Yahweh se puso celoso y dijo, váyase a adorar a esos entonces. Váyase, acuéstese con esto si quiere. El divorcio, exacto, es la razón, la única razón para divorcio así oficial, adulterio. Entonces, cuando el pueblo cometió adulterio, Yahweh dijo, váyase, porque de por sí, tras de eso, usted le está dando el crédito a ellos por lo que yo le doy. Yo la mantengo, yo le doy vestido, yo le doy comida y usted va y le da el crédito a esos otros. Entonces Yahweh se divorció del pueblo, pero después vino a morir por nosotros, entregando su sangre y a través de su sangre compró a la congregación e hizo un nuevo pacto. Entonces es como que renovó el matrimonio. O se puede decir, se casó con la verdadera mujer, como cuando, y esto vean qué poderoso que hasta ahora se me vino a la mente, como cuando Adán dijo, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, pero hubo una que no, que habría sido en el antiguo pacto. Y esa es la reina del cielo, la gran ramera. Eh, no, bueno, la gran ramera no es Jerusalén, pero sí, bueno, en el caso de Yahweh separándose, ya casi llego a este punto, porque lo que quiero es explicar por qué la llama gran ramera, porque yo me imagino mucha gente leyendo esto y imaginándose una prostituta en la calle o algo, no sé. Entonces, como Yahweh se divorcia del pueblo, después viene y muere por el pueblo, porque también recuerden que la escritura dice que em, la separación del matrimonio se hace a la muerte, ¿verdad? Que la muerte lo separe. Entonces Yahushua al venir a morir separó al pueblo de la ley que la tenía sujeta al que no era. ¿Sí me estoy explicando? A través de Yahushua morir, siendo Yahushua Mashiach 3:58, mató a la serpiente 3:58, entonces así disolvió ese pacto que había que nos amarraba al acusador. Entonces ahora con su sangre pagó para casarse con nosotros, la congregación verdadera, y por eso en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno, porque ya no se trata de carne, sino de espíritu. Adán, alma viviente, y Yahushua, espíritu que da vida. Entonces, alma viviente que se puede morir, pero Yahushua es un espíritu que da vida y por ende nunca se acaba. Y por eso antes de Yahushua todo lo que hubo fue un ejemplo a través de la carne, para después entender lo que Yahushua traería y haría a través del espíritu. Entonces, Yahweh llama a la congregación elegida de Apocalipsis 7 y 14, que es Filadelfia, de Apocalipsis 3, la llama la Virgen. Tristemente, por las falsas doctrinas de esta misma que estamos leyendo aquí, la gente
cuando oye la Virgen, se imagina la madre Mashiach. Y sí, la madre de Mashiach era virgen cuando lo dio a luz. ¿Por qué? Porque primero se tenía que dar todo en la carne para que después era todo en el espíritu. Entonces una virgen dio a luz. ¿Sí me explico? Porque después una congregación virgen daría luz al último en Apocalipsis 12, donde dice, y vi una virgen, bueno, a una mujer en el cielo, esa es Virgo, la virgen. Entonces, una mujer en el cielo coronada con 12, una corona de 12 estrellas, la luna bajo sus pies y el sol la iluminaba y estaba embarazada con dolores de parto. Entonces, los católicos leyeron eso y dijeron, ahora sí, aquí tenemos la imagen perfecta. Entonces hicieron el ídolo más común de María, con una luna debajo que parecen cuernos, sí, parecen cachos, con la mujer ahí puesta, la ropa está con estrellas, porque en realidad esa es la reina del cielo, la que la llaman la reina del cielo, a quien Yahweh en Jeremías nos muestra que es una entidad maligna. Entonces, ¿verdad? Esa igualmente le dieron todos los nombres posibles, porque hay la Virgen de allá, la Virgen de acá, la de la Trinidad, la de la negrita que les mencioné. Me imagino que debe haber una blanquita también, no sé. La del mar, ajá. Esa, sí, esa es la en la Costa Rica, tristemente. Pero bueno, entonces, como los católicos se llevaron por esa doctrina, recuerden que la escritura dice que Miriam, después de haber tenido a Yahushua, tuvo otros hijos. Entonces no permaneció virgen. Ella, y eso no la hace mala. O sea, Yahweh le dijo al hombre y a la mujer, multiplíquense, y a la mujer que rectificará teniendo hijos. Entonces los católicos con esa doctrina casi que dieron una idea de que el sexo es malo, incluso en matrimonio. Entonces, eso hace un desorden en la mente de mucha gente que se siente culpable incluso de estar con su pareja y disfrutar a su pareja en los límites que Yahweh estableció. Porque el católico le dijo, no, eso es malo. Dime, pero si se meten con niños, ¿verdad? Por eso la escritura dice, llegará el día donde prohibirán casarse. Y por eso la escritura, Pablo dice, y en realidad ni siquiera lo estaba diciendo en el contexto nuestro, sino en el de él. El sacerdote es necesario que sea esposo de una mujer, pero no se refería, o sea, necesario que tenga una mujer, no, sino que no tenga varias. Porque en ese tiempo los hombres podían tener varias, o tenían varias, no es que podían, hoy pueden también, ¿verdad? Pero, o sea, legalmente no, en algunos lugares sí. Me refiero, en ese tiempo era relativamente común que un hombre tuviera varias mujeres, porque el punto era multiplicárselo más, entonces decía, esa era la hablada, ¿verdad? Para poder tener otras cosas, porque todo empezó con Lemec, el malo, descendiente de Caín, que él quería una esposa para relaciones sexuales y una esposa para tener hijos. Entonces, desde ese tiempo les daban plantas para no quedar embarazadas. Entonces, a una la mantenía con anticonceptivos para poder, por decirlo así, mantener la figura, ¿verdad? Y a la otra la ponía a tener hijos, pero resulta que no le sirvió el anticonceptivo y las dos tuvieron hijos. Le tocó, exacto, de lo que Yahweh, ¿verdad? El hombre, Yahweh es el que termina haciendo todo. Y entonces, volviendo aquí a este punto, la escritura habla de la congregación elegida como virgen. Por eso igualmente habla de los 144,000 que son vírgenes, pero está hablando de una virginidad espiritual que viene por medio de Yahushua y el volver a nacer. Una virginidad espiritual refiriéndose a no meterse en doctrinas falsas, porque si la enseñanza verdadera, la congregación verdadera es una virgen, entonces la congregación falsa es una prostituta, es una ramera. Y eso se ve, porque son las religiones. ¿Y cuál es la religión que dice creer en el Mesías, como para ser una mujer que Yahweh mencione aquí? Porque esto se refiere a congregaciones, o sea, mujeres que dicen creer en el Mesías. No está hablando de iglesias que no crean en el Mesías. Entonces aquí no está hablando de musulmanes, no está hablando ni siquiera de judíos. Está hablando de cristianos. Porque dicen creer en Mashiach, pero tienen una doctrina completamente torcida, errada. Y principalmente la iglesia más fuerte en ese aspecto y que empezó todo eso fue el Vaticano. Ahora veía algo de cómo lo que le llaman Deep State en inglés en Estados Unidos, que se refiere como al el estado profundo, pero se refiere a las personas que controlan todo lo demás. Y hablaba de cómo es los Rothschild, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado muchas veces, el Vaticano, Rothschild, Vaticano, eh,
bueno, también hablaba de cómo controlan todo, que también lo he mencionado aquí, lo que respecta a la economía desde Londres y Wall Street, y el movimiento Chabad de los judíos, lo cual me pareció muy curioso que lo incluyeran ahí tan este nivel, porque sí sabía que estaban alto en el nivel de control, pero no me imaginaba tan alto, porque son una doctrina judía que creen en un hombre como Mashiach, un hombre que ya murió y están esperando hace décadas que resucite. Y ese hombre fue el que le dijo a Netanyahu, cuando Netanyahu apenas estaba empezando en la política, que él iba a estar gobernando cuando se manifestara Mashiach. Entonces Netanyahu ha hecho todo lo posible para mantenerse en el poder y muchos creen que mientras él está en el poder se va a manifestar Mashiach. Entonces muchos lo ayudan a mantenerse ahí, porque este hombre, el líder de Chabad, que lo ven como Mashiach, le dijo eso. También se reunió con Jared Kushner. De hecho, Jared Kushner durmió en la casa de Benjamin Netanyahu. Eran así cuando Jared Kushner era chiquitico. Em, bueno, de hecho, cuando fui a Israel, habían fotos de este hombre por todo lado. Ya viene, pronto lo veremos, Mashiach. Ahora, como yo mencioné, Chabad se refiere a Hogma, Binah, Daat. Entonces, es de Hogma, de Binah y de Daat. Entonces, las tres primeras letras de sabiduría, entendimiento y conocimiento es que forman Chabad, y así es como le llaman a esa doctrina. Entonces, en la enseñanza como tal, sí se puede encontrar mucha información, mucha revelación, pero sí, como dije, están involucrados en muchas cosas. Entonces, estos controlan a otro montón que vienen siendo los políticos que uno sí ve, que esos vendrían siendo, bueno, se me fue el término que usaron en inglés, pero viene siendo, ¿verdad? Lo que seguiría en la pirámide, después de ese deep state que nadie conoce, que nadie ve, y estarían todos sus políticos de hoy en día, Trump, y ahí estaría involucrado Epstein y todo, y hablaban de cómo ellos meten a los políticos y a los líderes del mundo en pedofilia para poder tener eso en contra de ellos y controlarlos. Entonces hacen todo lo que ellos dicen o los exponen así para que el mundo los odie y todo lo demás. Entonces están, y claro, una vez que ya llegan a ese punto de practicarlo o de hacerlo, ya no hay nada que hacer con esa persona, de lo perdido que puede estar como para atreverse a hacer tal cosa, ¿me explico? Y, y bueno, vi otras cosas ahí con respecto a eso, pero bueno, volviendo a este tema, el punto era que el Vaticano está en ese nivel más alto junto a otros. Como he dicho, la economía, Wall Street y Londres, Vaticano sería lo religioso, y lo policial del mundo, Estados Unidos. O sea, la policía del mundo ha sido Estados Unidos. Por eso Estados Unidos va y se mete a todo lado y hace lo que le da la gana, ¿verdad? En ese aspecto negativo. Ajá, ajá, los que hablamos ayer, lo hablamos ayer, ¿verdad? La religión esa, que supuestamente era la religión más antigua, entonces que el Papa se recostó y le besó los pies. Ok. Y igual, em, también, ¿verdad? Cuando sale dándole la mano, porque ahora vi esa foto, curiosamente, a los Rothschild, dándole un beso en la mano a los Rothschild. Eh, entonces, si la congregación elegida, verdadera, que sigue la doctrina correcta, es llamada virgen, entonces ramera sería la contraria, ¿ok? Y yo sé que eso le llega muy fuerte a mucha gente, lo lamento, pero es la realidad y hay que aceptarla. Cuando yo nací, a mí me bautizaron católico, como a un montón. La gente piensa que cuando yo hablo así directo es como que piensan que yo nací de una vez ya en esta doctrina y nací diciendo que la católica. No, y salimos de ahí, bendito Yahweh, cuando yo estaba joven, por decisión de mi papá y mi mamá, de salir de ahí y pasamos a la evangélica, que también sigue el error, pero está un poco más cerca. Y así hasta que después yo, cuando mi papá fue por otro lado, eh, yo empecé a buscar por mi lado. Y, o sea, no que mi papá se saliera de la doctrina, sino que se divorciaron, me refiero. Entonces quedé viviendo solo con mi mamá y yo empecé por mi lado buscando la doctrina. Y ahí fue donde Yahweh me llevó a esto que estoy enseñando ya hace sorprendentemente casi 20 años. Qué rápido que pasa el tiempo. Y cuando yo empecé, la gente no me creía por ser joven. Entonces me quedó eso en la mente, pues ya estoy viejo y ahora sí me creen. Y ellos tampoco me creen, pero ustedes sí. Suave, hermanito, sí. No, bendito ya voy por ustedes, porque ustedes hacen que todo eso valga la pena. Y lo que es el amor, ¿verdad? En el sentido de este,
amor de pocos fue mucho más que el odio de todos los que sean. Entonces, otra cosa que iba a mencionar de esto, ahora de hecho, también vi un judío ahora que no podía dormir, que estaba, era un rabino de esos judíos, me pareció sincero cuando hablaba, por lo menos, y estaba contando del papá que era psicólogo y que le había contado a él una historia, el psicólogo, el papá, no, un chiste, eh, para explicar algo, y era de una mujer que llegaba donde un psicólogo y le decía, mis amigos piensan que estoy loca. No sé por qué dijo que era una mujer, la verdad, disculpe. Pero la historia era una mujer. Entonces le dice, mis amigos dicen que estoy loca. Piensan que estoy loca. Y le pregunto, ¿y por qué piensan que está loca? Y le dice, porque yo estoy muerta. Entonces ellos piensan que yo estoy loca porque dicen que no estoy muerta, pero yo estoy muerta. Entonces que él le dijo, ah, ok. ¿Y los cadáveres sangran? Entonces que ella le dijo, no, sangran, sí. Entonces le dice, no, Entonces donde le iba a dar la mano, agarró una aguja y ¡pac! Le hizo un huequito y le empezó a salir sangre. Le estripó y le salió una gota de sangre y le dice, vea, vea. ¿Qué hace ella? Uy, mira, los cadáveres sí sangran. Entonces, eso para enseñar cómo las creencias que la gente tiene, incluso si son súper raras, extrañas, como creer en una estatua, creer en una piedra, otro montón de mentiras que han enseñado, se debe al miedo y la inseguridad y el temor, bueno, que tienen de la realidad. Entonces, prefieren creer algo como para estar en esa ilusión, alejándose de la realidad porque no pueden afrontarla. Sí, pues dice, yo también creo en el universo porque existe, vea. Pero, no, no, te entiendo, no, espérate. Sí, o sea, lleva a algo malo porque es reemplazar al creador por la creación. El universo es la creación, pero hay un creador por encima de. Y como siempre digo, ¿por qué se llama universo? Porque todo fue creado con un verso de la escritura. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Un verso, universo. Cuando puedo oír la canción mía, universo, ahí explico todo en 7 minutos. Entonces, Em, pero sí, mucha gente dice creer en el universo, los que hablamos, los agnósticos que creen en un poder pero no saben cómo explicarlo. Entonces es gente como que sabe que hay algo pero no quiere reconocerlo y no quiere buscarlo, tal vez por miedo a tener que cambiar su vida, porque no quiere sujetarse, porque quiere hacer lo que le da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en sí, la cuestión de este chiste que contaba este psicólogo, el punto es que cuando las personas tienen por miedo, inseguridad y todo eso que este mundo causa, esta sociedad causa, a veces los padres causan, cuando un papá tiene un hijo, una bebé que le pasa, ay no, mi amor, ay te vas a caer, ay no, por favor, ay cuidado, ay no salga, ay que le está llenando de miedo toda su vida y esa persona va a pasar toda su vida sin que no se atreve a nada. No hay busca trabajo porque le da miedo que le digan que no. No va, o sea, no hace nada por puro miedo de que los papás siempre estuvieron ahí metiéndole miedo, y metiéndole miedo y metiéndole miedo en vez de meterle seguridad. Que bendito Yahweh es algo por lo que le pido a Yahweh que bendiga a mi papá porque mi papá y mi mamá me dieron seguridad. Que mi papá era de, vaya, 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 acá. Y en cosas así que a veces todos los niños no los dejaban hacer algo y a mí sí me dejaban. Entonces, eh, y bendito Yahweh siempre me cuidó, siempre me guardó, ¿verdad? A veces de eso que dicen, no, tienes que esperar 1 hora para comer. Digo, después de comer 1 hora, y todos los niños así, mi papá, vaya, es mentira. Entonces, y nunca me pasó nada, bendito Yahweh. Como les he dicho, la fe de mi papá, considero, y no lo dudo, fue el que me curó del asma, porque los doctores decían que yo iba a tener asma, yo no sé si vos te acordás, y mi papá dijo, no va a tener asma. Y así fue, bendito Yahweh, porque al principio casi me muero, como decías. Pero bueno, es otra historia. Entonces, eh, el, la lógica no va a poder convencer a alguien que se engañó a sí mismo con una mentira, con algo ilógico, por miedo. Entonces, por eso uno no puede usar lógica al principio. Uno no puede usar la lógica o no puede esperar que la lógica vaya a convencer a alguien, porque la persona no está pensando con lógica. Entonces, lo que hay que hacer es darle amor. Sí, entonces el miedo es lo que los hace creer cosas que no tienen sentido y por eso el sentido no los va a sacar de ahí. Entonces hay que quitarles el miedo y por eso con dar seguridad, con dar amor, la persona al sentirse
más segura, amada, más protegida, menos miedo, empieza a ver las cosas más lógicamente. Para que tengamos eso claro, cuando le hablamos a un católico o a otras personas y simplemente no quieren entender la lógica, denle tiempo, muéstrenles amor, muéstrenles seguridad y muéstrenles la seguridad que Yahweh nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento que la mayoría de la gente no tiene. Y lo digo con mucha tristeza, incluso en medio de la congregación, mucha gente no tiene esa paz. Porque si tuvieran esa paz, no habría tanto pleito, no habría tanta división, no habría tanta cosa que hay a veces. Y que somos, como he dicho, la congregación del amor fraternal. Y eso, bendito Yahweh, lo siento una y otra vez con muchos de nosotros, que somos pocos, pero hay unos que otros que todavía no han llegado a ese amor y no han llegado a esa paz, y por la falta de amor y falta de paz le andan quitando la paz a los demás. Ven acá, le dijo el Malach a Yahuhanán, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas que son, y la misma escritura lo dice, no yo, las naciones. Entonces, la mujer que está sobre muchas naciones, como he dicho, ¿verdad? Y repito, el Vaticano está por todo lado, está por todas las naciones, el catolicismo, incluso más que el judaísmo, por mucho. El judaísmo sí se puede decir que está en todo lado, igual que, o sea, Islam, todas esas religiones están por todo lado, pero me refiero al control y al religioso, no político, porque sí, los judíos tienen todo el control de muchas cosas, pero aquí estamos hablando de lo religioso. Y el Vaticano es usado por sionistas y por otros para controlar al pueblo cristiano, ¿ok? También el evangélico, por si algo, ¿verdad? No que piensen que es solo contra el católico, es todo lo cristiano. Entonces, em, mucha gente, esto ya lo expliqué la vez pasada, pero voy a hacer un resumen nuevamente. Hay mucha gente que dice que que la gran ramera es Jerusalén, pero la religión judía como tal no tiene tanto control y tantos templos y tanto todo en el mundo como lo tiene la católica. Los judíos no creen en Mashiach, entonces no son ni la virgen ni la ramera, porque ahí está hablando de mujeres que aceptan a Mashiach como esposo, pero la ramera anda con otros, es la diferencia. Eh, y Apocalipsis espiritualmente es Sodoma y Egipto. Entonces, como después nos va a cambiar todo y decirnos que es Babel, porque es la gran ramera de Babel o Babilonia. Y recuerden que cuando Pedro escribió desde Roma, dijo, me despido. Bueno, la congregación le saluda, la congregación que está en Babel le saluda, él estando en Roma. Entonces él reveló que Roma es espiritualmente Babel, Jerusalén es espiritualmente Sodoma y Egipto, donde matan a los dos testigos, que fue ahí donde mataron a Mashiach. Por eso sabemos que está hablando de Jerusalén, además de las profecías que comparan a Jerusalén con Sodoma y Egipto, que hay muchas. Entonces aquí está hablando de Iglesia Católica que tiene control del cristianismo con el ecumenismo, están tratando de unir todas las religiones, principalmente que todas las cristianas, todas las denominaciones vuelvan al catolicismo o que al menos reconozcan al Papa como líder. Y ya hay muchos cristianos que hablan del Papa como, ay, sí, un gran líder. Entonces, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Como decía Rothschild, Chabad, y, se me fue el otro nombre, y Vaticano. Los caballeros de Malta y los masones son los que seguían después, sí. Entonces, Chabad, Rothschild, Vaticano, eh, y otro más acá, controlan abajo a masones y los caballeros de Malta, y a través de ellos controlan a los que les siguen, que ya vienen, ¿verdad? Las demás iglesias y demás. Entonces, y lo digo porque aquí dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra, así como hemos visto por años los líderes del mundo yendo al Vaticano y besando la mano del Papa o pidiéndole permiso para hacer algo, y eso es lo que sale por la tele, ¿verdad? Y los habitantes de la tierra
se han embriagado con el vino de su fornicación. Los habitantes de la tierra, no está diciendo los judíos, está diciendo los habitantes de la tierra, o sea, todo el mundo fue embriagado con el vino de su fornicación, la idolatría. Entonces, la gran ramera plagó el mundo con idolatría, y obviamente la idolatría no solo está en el catolicismo, está en todas las religiones, absolutamente todas, excepto la verdadera que es virgen. Todas las religiones tienen un tipo de idolatría, incluso la judía. Idolatra la letra, idolatra a los rabinos. Ellos tienen fotos o pinturas de rabinos así. Idolatran la mezuzá, idolatran las tumbas de los muertos. Los musulmanes, ellos dicen que ellos matan a todos los idólatras y odian a todos los idólatras, pero idolatran una piedra y le dan vueltas porque es Saturno lo que representa al que están adorando. Ah, esa piedra. Sí, porque no está viva. Entonces, ellos no se dan cuenta que ellos mismos están en idolatría, que están idolatrando al dios Luna, que es Alá. Ah, sí, lo volvieron un ídolo también. El muro de los lamentos es un ídolo, sí. Sí, meten las oraciones para que se les cumplan. Ujú. Sí, pero eso los judíos. Ajá. Entonces, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, si uno entiende cómo trabaja el vino, ¿verdad? Uno bebe vino y se alegra. Si tiene dominio propio, se controla. Pero cuando se pasa de copas, empieza a hacer cosas que no debería, se confunde, empieza a caminar de otras maneras, se cae, se vomita, etcétera. Entonces, la gente por la idolatría se embriagó espiritualmente y no logra captar la doctrina, no logra captar la verdad. Y si se las dan, la vomitan. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el problema, que están embriagados. Ah, sí, por supuesto. Pero, sí, exacto. La escritura dice que es ramera y que tiene muchos hijos. Y la Virgen no tiene hijos. El hijo que va a tener es el último, cuando lo maten y resucite. Y qué curioso que los católicos llaman a su iglesia la iglesia madre, confirmando que es la madre de todas las abominaciones de la tierra, porque la verdadera es virgen. Y no ha tenido hijos, repito. Va a tener, pero todavía no. Porque Yahushua dijo que el fin de los tiempos sería como mujer con dolores de parto. O sea, es hasta el fin de los tiempos que da luz la Virgen. La tierra también. Entonces ellos mismos están revelando que sirven a la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Vean eso, llena de nombres de blasfemia. Y nos dicen que los nombres no importan. No, no importa cómo uno le llame, es lo mismo. Sorprendente, y esa es la falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. Vean esto, hablando de la gran ramera, la prostituta. Me llevó en el espíritu al desierto, donde está la apostasía, donde no hay agua. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, una iglesia sentada sobre un gobierno rojo, escarlata. El escarlata, ¿verdad? Lo podemos conectar con alguna nación, pero el escarlata en la escritura aparece para referirse a pecado y también a realeza. ¿Ok? Lo positivo es realeza, lo negativo es pecado. Esta se viste porque piensa ser una reina, la reina del cielo, pero en realidad está cubierta de pecado. ¿Está claro? Entonces, sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Como dije y siempre digo, ¿cómo puede la gente decir que el nombre no importa? Tristemente es por falta de conocimiento, no leen la escritura y cuando la leen no ponen atención, no analizan.
No se dan cuenta que cada palabra que aparece es sumamente importante y por eso Yahweh dice, el que saque una de mis palabras, yo le quito su nombre del libro de la vida. Pero el que le agregue, le agrego las plagas. Entonces, una persona que diga que los nombres no importan es porque no tiene ningún conocimiento de la escritura. Entonces me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Jesús, María, Dios, Señor, y etcétera, etcétera. Ese montón de... y todos los santos, y le siguen añadiendo, porque ahorita hay uno nuevo, el millennial, ¿verdad? El santo influencer, san influencer. Sí, porque... Y es que sí, vea, siempre cuento desde que el padre me lo puso, me pareció muy curioso, porque lo que he dicho, cuando hace una serie de televisión y ya está perdiendo rating, añaden un personaje nuevo para ver si la salvan. Eso fue. Es que necesitamos un personaje nuevo para renovar y traer a los jóvenes. El santo influencer. Tristeza y un montón de gente esperando el milagro del influencer. Y no sé quién era esa persona, no sé quién era ese joven que murió. Y no sé, pero bueno, no estoy criticándolo a él, estoy criticando la religión. Entonces, em, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Esta misma información, esta revelación la vemos en Daniel, pero explicada de una manera un poco diferente. Ahora, en este caso voy a explicar, la explicación viene más adelante por el Malaj, no importa, de todas maneras voy a ir adelantando. Es una bestia que tiene 7 cabezas. Eso representa los 7 imperios que han existido en el mundo, que han gobernado el mundo entero. 7 imperios mundiales. Y 10 cuernos son 10 líderes que van a gobernar en nuestro tiempo, entre los cuales se va a dividir el poder del mundo entero. Entonces, digamos que a Bukele le dan Latinoamérica, a Trump le dan Estados Unidos y Canadá y quién sabe qué otro país, y a otro, me explico, a Macron le dan parte de Europa. Ajá, ajá. Entonces, por dar un ejemplo, ¿verdad? 10 líderes de hoy en día que se van a dividir el mundo entero para gobernarlo. En el libro de Daniel, en Daniel 2, vemos que los 10 cuernos se representan por 10 dedos de los pies de la estatua. En Daniel 2 vemos que Nabucodonosor vio una estatua que representaba los 4 imperios que quedaban. Babel era la cabeza, los brazos y el pecho, el imperio persa, el estómago, eh, el imperio griego. Hay unas traducciones que lo ponen como que era el estómago y parte de los muslos. Pero bueno, el estómago, el imperio griego y después las piernas, el imperio romano. Y a los pies, la mezcla de barro con hierro. O sea, una mezcla del imperio romano con otra cosa, como socialismo, por ejemplo, o algo así mezclado para este tiempo. Obviamente el hierro con barro también hace alusión a la mezcla de ángeles y humanos, o sea que otra vez habría híbridos, porque la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Recuerden que en Daniel 2, cuando dice la escritura que mientras esos 10 dedos de los pies gobiernen en el mundo, Yahweh va a estar estableciendo su reino en la tierra. No va a ser después, va a ser durante. ¿Por qué? Porque el testigo como Moshe se manifiesta durante. Entonces, de esos 10 cuernos, la escritura nos dice que cuando, porque también Daniel habla de 10 cuernos, además de los 10 dedos, que cuando están esos 10 cuernos, va a salir un cuerno pequeño y que cuando el cuerno pequeño sale, arranca 3 de los 10. Entonces al final terminan siendo 7 cuernos que sirven a la bestia, que es el cuerno pequeño. Ok, quiero explicar algo también. En Daniel vemos la bestia como el imperio mundial y el cuerno pequeño como el líder de ese imperio, la cara que la gente va a ver. Pero en Apocalipsis, la bestia se refiere al gobierno
y al hombre que lo representa. Para que no se me confundan, por favor. La bestia en Apocalipsis es tanto el gobierno, el imperio mundial, como el líder. Pero en Daniel se separa. Bestia y cuerno pequeño. Entonces, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a leer esto porque no sé, tal vez tenga algo poderoso porque estoy leyéndolo por encima y me parece. Bueno, yo lo escribí, pero no me acuerdo. En contraste con la Virgen que huye al desierto en Apocalipsis 12, aquí vemos que Yahuhanán es llevado al desierto para ver a la ramera, que es su contraria, la que se ha encargado de engañar al mundo entero. En vez de tener la luna a sus pies, vemos que esta mujer monta una bestia escarlata, la cual posee 7 cabezas, que como ya hemos visto son los 7 ángeles que gobernaron sobre los 7 imperios mundiales de la historia. Además de haber un contraste con las 7 luces de la menorá que representa a la congregación, pues esta debe alumbrar la tierra. Por otro lado, los 10 cuernos son 10 líderes humanos que servirán a dichos ángeles a través de los cuales adoran a Heilel, el líder de los mismos. Mientras la Virgen huye al desierto durante el segundo éxodo para ser llevada al lugar preparado, aquí vemos que la ramera está en el desierto sin el agua de vida por toda la falsedad que ha enseñado durante los últimos 40 jubileos. Por esta razón han estado en apostasía, como los 40 años en el desierto que el pueblo tuvo que esperar tras el éxodo de Egipto para poder entrar a la tierra prometida. Este castigo fue debido a la idolatría del becerro de oro y por no haber recibido el testimonio de los 2 espías que representan a los 2 testigos, a quienes el mundo tampoco querrá aceptar ni escuchar. Porque recuerdan que el pueblo quiso mandar espías a la tierra prometida. Ahí es donde se ve la voluntad permisiva, porque Yahweh no era la voluntad de Yahweh, Yahweh sabía lo que iba a pasar, pero el pueblo quería. Entonces Moshe le preguntó a Yahweh, Yahweh le dijo, ok, vayan, envía 12, uno de cada tribu. Y de los 12, solo 2 dieron buen testimonio. Y la gente siguió a la mayoría, como suele suceder y veíamos ayer. Entonces, al seguir a la mayoría, no creyeron en que iban a recibir la tierra, les dio miedo y empezaron a quejarse y a murmurar. Entonces, 40 años dando vueltas, hasta que se mueran todos los que les dio miedo entrar, para que nazcan los que van a tener la fe para pasar. ¿Sí me explico? Entonces, no le creyeron a los 2 espías. ¿Quiénes eran los 2 espías? Yahushua y Caleb, que representan a los 2 testigos. Cuando se manifiesta el último, que da testimonio de Yahushua siendo descendiente de Efraín, y el testigo Eliyahu como Caleb. Después eso cambia por si algo, porque cuando Yahushua toma el poder, él envía a Pinjas y a Caleb. Y en ese caso representa a Yahushua, a Mashiach en el cielo, y los 2 testigos. Caleb, el último, Pinjas, Eliyahu. Dime, ¿qué es Fines, por si algo? Pinjas aparece como Fines. Dime. Entonces, Apocalipsis 17, 4 y 5. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. Recuerden que el púrpura se forma con la mezcla de rojo y azul. Entonces representa la mezcla de tierra y cielo. Rojo es la tierra, azul es el cielo. Y la mezcla va a traer el reino celestial. Cuando se una el cielo y la tierra, se va ya a haber establecido el reino celestial. Púrpura representa realeza. Repito, la gran ramera dice ser la reina del cielo, por eso se viste así. Pero es muy particular que de todas las religiones que hay, es el catolicismo el que usa púrpura y escarlata como el color principal de sus obispos, el papa y algunos otros que se me olvidan sus nombres, cardenales y así. Y hay fotos, muchas están en nuestra página, losdelcamino.net, que las pueden ver ahí, con estos mismos versos. Em, em, Vamos a ver si logro enseñar alguna que otra, por lo menos para los que están en YouTube. Pero hay muchas en losdelcamino.net por si las quieren ir a ver. Vemos cómo los católicos visten de púrpura y escarlata, me refiero a los líderes. En el judaísmo se visten de negro por Saturno. En el catolicismo se visten de púrpura y escarlata por la ramera. Entonces, estoy diciendo todas estas cosas y sigo repitiendo los judíos para que entiendan que son 2 diferentes, porque mucha gente dice que es Jerusalén y los judíos. Y sí, ellos están mal, pero por otras razones. Aquí tengo una imagen, bueno, es que no, en realidad es muy largo lo que iba a leer, pero bueno, una imagen que hicieron católica
donde aparece supuestamente Dios, bueno, sí, Dios y Jesús, poniéndole la corona a María, ¿verdad? Como reina del cielo y como dando a entender que ella es la manda más. O sea, y si es la madre de Dios, pues de ahí tiene lógica. Y recuerden lo que he explicado con cómo. Entonces, ahí tienen a Dios y Jesús coronando a María, supuestamente, como la reina del cielo. Y ahí vemos en Jeremías 7 y Jeremías 44. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Yahweh. ¿No obran más bien ellos su propia confusión? Entonces, los que adoran a la reina del cielo están en confusión. ¿Qué significa Babel? Confusión. Entonces, los que adoran a la reina del cielo son Babel. ¿Cuál es la religión que más adora a una mujer? Catolicismo. Y el otro ahí lo pueden leer, no lo voy a leer ahorita porque si no tardamos demasiado. Pero ya que el hermano me ayudó con eso, vean esta, por ejemplo, a la izquierda, púrpura, a la derecha, escarlata. Y en el centro, la copa de oro llena de las abominaciones de la tierra, el cáliz. Y en el medio, sí, ahorita llega. Ahorita la ven. En el medio está la supuesta, bueno, sí, la reina del cielo, ¿verdad? Bueno, digo supuesta porque, pero así la llaman. Y pueden ver cómo le hicieron las heridas de Mashiach y lo que ellos llaman el corazón de Jesús. ¿Y por qué le hacen las heridas de Mashiach a Miriam? Como si fuera ella la que murió. Y bueno, a María, es que quiero que entiendan, la verdadera madre de Mashiach se llama Miriam. La que adoran le pusieron María, diciendo que es la madre de Mashiach, pero no. Y pueden ver ahí, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, idolatría. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, confusión, la grande, o sea, la gran confusión. Babel la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces es la madre de las iglesias falsas, del cristianismo falso, porque del catolicismo salió el protestante, el evangélico, el metodista, el adventista, el mormón, el testigo de Jehová, poco a poco. ¿Sí me explico? Entonces se convirtió en la madre de rameras y de las abominaciones, todos los ídolos que adoran y diferentes doctrinas falsas. Ya sí, es ya un poco, sí, tristemente, por eso no me gusta usar ese término, como he dicho, para nosotros. Y aquí lo ven con perlas, con oro, con el sombrero de Dagón, del sacerdote de Dagón, aquí vestido de púrpura y aquí de escarlata. El cáliz, las piedras preciosas, las perlas, el oro, la llamada reina del cielo, y ahí lo dejo. Entonces, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Vean qué curioso, porque las puertas de la Nueva Jerusalén, ¿qué van a hacer? Perlas. Los fundamentos, piedras preciosas. Las calles, oro. Y vamos a ser reyes y sacerdotes, púrpura y escarlata, pero en el sentido correcto. La gran ramera ha tratado de usurpar eso. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Qué curioso, porque ¿qué ponen en el cáliz? Vino. Entonces, ese vino no representa la sangre de Mashiach, representa la idolatría. Lleno de abominaciones. No sé si han visto, y también pongo la imagen en algún momento, no lo voy a hacer, pero no, que muchas veces hacen el cáliz y el sol saliendo del cáliz.
así, y los rayos de luz, mostrando que al que adoran es al sol, al dios sol, que es Heilel, Lucifer. Y por eso también la hostia es un círculo y se ve amarillito, porque es el sol, no es Mashiach. Y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Vean que tenía un nombre. En este caso ya no está diciendo nombres de blasfemia. Esta tiene un nombre escrito, un misterio. Por eso es que mucha gente no entiende lo del nombre, porque es un misterio, a menos de que Yahweh se lo revele. Y nosotros se lo revelamos a gente, pero si Yahweh no se lo revela a esa gente, no lo van a entender. Entonces, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babel la Grande, o sea, la gran confusión, la madre de las rameras, la madre. Entonces, vean que es llamada la madre de las rameras. Por eso la católica es llamada la madre iglesia, porque es la madre de todas las otras iglesias cristianas. Y por eso ahora todos sus hijos se están volviendo a ella. Y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los apartados. Entonces ella misma, se los echo, el vino de fornicación. Entonces ella misma está bien ebria, pero en este caso vean cómo cambia. Ella le da vino de fornicación, idolatría a las masas, y ella se toma la sangre de los inocentes, la sangre de los apartados. Y recuerden que vino representa sangre. Dice, entonces vi a la mujer ebria de la sangre de los apartados y de la sangre de los mártires de Yahushua. Qué curioso, porque aquí bendito Yahweh noté algo también muy poderoso. Porque repito, hay una doctrina que mucha gente sigue de que la gran ramera es Jerusalén. La escritura dice que un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Ay, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Pero de la gran ramera no está diciendo que mató a los profetas, dice que mata a los apartados y a los mártires, las cruzadas y toda la gente que mataron por oponerse a la doctrina que ellos querían establecer. Roma mató a los discípulos, los apartados, y se convirtieron en mártires. Ahora, por si algo, a pesar de que los dos testigos son profetas, a los dos testigos los va a matar la Iglesia Católica con los judíos juntos y los musulmanes también. Todo el mundo los va a odiar y todo el mundo va a estar involucrado. Y en este aspecto, los dos testigos cumplen de mártires. De hecho, la palabra mártir es sinónimo de testigo en el idioma original. Entonces los dos testigos son dos mártires, porque van a tener que entregar su vida para o por revelar la palabra de Yahweh y el testimonio. Entonces, vi a la mujer ebria de la sangre de los apartados y de la sangre de los mártires de Yahushua. Por eso ven que es de los mártires de Yahushua. Qué curioso que es una iglesia que dice creer en el Mesías, pero mató a un montón de gente por creer en Mashiach, por querer leer la escritura. Es sorprendente que les hayan prohibido leer la escritura por montones de años. Y cuando se las leían en latín, no, hombre, Padre Celestial. Tras de eso, sí, también. Todo. Es que dándole la espalda al pueblo, haciéndolo en un idioma diferente que el pueblo no entiende y todo lo demás. Y al pueblo hebreo que trajeron de España fue durante ese tiempo que estaban convirtiendo al mundo entero al catolicismo, a la fuerza, a la reina, y era o se convierten los judíos, bueno, los Yahudim se convierten o los matamos. Entonces muchos se convirtieron por ese miedo, muchos actuaron de que se habían convertido y les llamaban los marranos. Entonces dice, cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan 16:2 dice,
os expulsarán de las sinagogas. Oigan, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Y eso es lo que vemos hoy en día. Y van a matar a los dos testigos pensando que lo están haciendo por el bien de la humanidad y porque eso es lo que quiere el poderoso. Así de engañados, así de ebrios están en el mundo. Bueno, es básicamente para confirmarlo, lo pueden ver en el libro, a menos si quieren se los leo, es con respecto a las cruzadas y todo eso, lo que se ha dicho, que confirma que son la ramera. Voy a leer solo el primer párrafo de esto, no, el segundo párrafo. Tertuliano, a quien llaman un padre de la iglesia, fue un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo segundo y primera parte del siglo tercero, el cual declaró en una ocasión que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Un católico, líder católico, reconoció que básicamente la iglesia está fundada sobre la sangre de los mártires. Y bueno, dice mucho más, pero repito, si quieren pueden leer el libro Declarando el fin desde el principio, que lo pueden descargar en losdelcamino.net completamente gratis. Oigan esto. Por último, en el 395, después de Mashiach, apareció Teodosio, quien mezcló toda creencia y ritual pagano posible con la verdad. De esta forma convirtió la doctrina verdadera en falsedad, lo cual es una parte clave de la apostasía. Una vez que el Imperio Romano legaliza la religión falsa que llaman cristianismo y que no es más que una mezcla de todas las creencias de las diferentes religiones, ahora se encarga de matar a todo aquel que busque enseñar la verdad de la Escritura y de esta manera revele la falsedad de la ahora llamada Iglesia Católica. A partir de este momento se empezaron a dar otra gran cantidad de muertes, pero ahora en nombre de Dios, como por ejemplo las cruzadas y la Inquisición, en las cuales muchos historiadores estiman que el papado habría asesinado entre 50 y 60 millones de protestantes del mundo. Oigan, mientras Llorente calcula que fueron alrededor de 68 millones. Y los judíos hablan de Hitler como el más malo por supuestamente haber matado 6 millones. Y hacen esa historia como la peor de la historia humana. Y si uno se fija en la historia, no fueron 6 millones, fueron mucho menos, ni 1 millón se dice, porque no habían 6 millones en ese momento viviendo ahí, en esa parte del mundo me refiero. No en Alemania, en la parte del mundo de Oriente. Entonces lo de los 6 millones lo metieron por una cuestión de la cábala, porque como salimos 600,000 de Egipto, entonces le agregaron unos ceros e hicieron ese número, que lo conectan con otras cosas del árbol de vida y demás. Entonces el número 6 millones fue inventado y de hecho empezó a salir en los periódicos antes de que terminara todo y de que se hicieran las cuentas. Y no solo mataron judíos, mataron homosexuales, negros y otro montón de gente, pero no hablan de ellos porque el punto es que, ay, pobrecitos, ese espíritu de víctima, que cualquiera dice algo antisemita. Y ahí lo van a querer bloquear a uno, como lo más seguro en YouTube. Y si fuera que yo monetizo, que no lo hago, bendito Yahweh, ya me mandarían, y no puede monetizar este video porque dijo matar, porque dijo judío, porque dijo ramera, porque dijo católico ramera, etcétera. Y también en TikTok me ha pasado bastante. Y ahora que lo compró un judío, pues imagínense, demasiado. Y cada vez más. Y eso va a hacer que también se vuelvan las muertes cada vez más, en el sentido de que ellos van a empezar a matar a todo el mundo que esté en contra de ellos, o que los trate de exponer. No obstante, se considera que incluso ese número es muy bajo, o sea, 68 millones es muy bajo, comparado con las cifras reales, además de que no se cuentan las muertes que se han dado en secreto para mantener el control sobre las masas. Por ende, sin duda, Yahuhanán se sorprendió al ver toda la sangre que ha derramado la ramera. Si se dice que apenas en el mundo entero habían alrededor de 200 millones en el tiempo de Yahuhanán, imagínense Yahuhanán ver la sangre de 68 millones o más. Apocalipsis 17, 7 al 8. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y me está viendo. ¿Por qué te asombras?
Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. ¿Se acuerdan que les he mencionado acerca de, vamos a ver si encuentro la imagen? ¿Les puede poner ahí, por favor? Bueno, fijo voy a encontrar una imagen, pero no sé cuál. Vamos a ver. Europa. ¿Ustedes sabían que Europa, antes que ser un continente, era una diosa? Por eso le pusieron así. Y la historia de la diosa Europa, bueno, se convirtió porque se metió con Zeus. Vean aquí la historia. Europa no era una diosa, sino una princesa fenicia de gran belleza que dio nombre al continente europeo en la mitología griega. Oigan esto, fue raptada por Zeus, quien se transformó en un toro blanco para acercarse a ella y la llevó a la isla de Creta. De su unión con Zeus nacieron hijos importantes como Minos, Radamantis y Sarpedón. Entonces, estos tres vendrían siendo Nephilim, ¿verdad? Vendrían siendo híbridos, porque fue la mezcla de un falso Elohim, Zeus, un ángel, Lucifer, que es Zeus, con una mujer que era princesa en ese momento. Entonces, de ahí viene el término de Europa. Una mujer que también, de hecho, la corrección era necesaria porque la gran ramera no es una diosa, se presenta como una mujer. La gran ramera es una mujer, ¿verdad? Porque la congregación es una mujer virgen. Entonces, una mujer a la cual Satanás la agarró y se la llevó al mar, hacia una isla. Entonces, por eso es que en las imágenes de ella, por ejemplo, pueden ver esta, donde aparece una mujer vestida de escarlata, montada sobre una bestia en medio de muchas aguas. O sea, Europa es una imagen de la gran ramera. Entonces, no dudo que la Unión Europea tenga mucho que ver con lo que va a hacer la gran ramera y está haciendo y ha hecho. ¿Sí está claro? Y vean qué curioso cómo lo llaman a esa historia, el rapto de Europa. Y los cristianos esperando el rapto. Parece, ¿eh? Ahí no sé qué está saliendo ahorita porque está un atraso ahí, entonces. Ahí la ven a la ramera vestida de rojo montada sobre una bestia. Ahora sí, la bestia en este caso la presentan blanca, pero es la única diferencia. Bueno, cualquiera diría, bueno, pero tiene una cabeza, no sé, etcétera. Entonces, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Nuevamente menciona las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ángeles y humanos, 7 y 10. Qué curioso, ahora que lo pienso también, vean cómo Yahweh presenta el 10 como la perfección celestial y el 7 la completitud terrenal. Pero como la ramera todo lo hace al revés, tiene 7 ángeles y 10 hombres en la tierra líderes. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Vean esto, era y no es, y será. Eso es un contraste con Yahweh, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero la bestia, como todo lo copia, es, era, no es y será. ¿Cuál es la diferencia? El medio. Yo decía, ¿cuál es el dedo que estoy usando? Después hago una cosa que no quiero hacer. Ok. La diferencia es que uno es y este no es en el medio, ¿verdad? Porque lo primero es era, los dos lo tienen. Será, los dos lo tienen. Pero en el medio uno es y el otro no. Entonces, en el caso de Yahweh, el que era, Yahweh. El que es, Yahushua. Y el que ha de venir, el último. Pero la gran ramera, la bestia, era porque existió en el principio de la historia. No es porque no vino como Mashiach y es el ladrón. No pasa por la puerta. ¿Recuerdan lo que expliqué ayer? Pero va a ser cuando se manifieste como el falso Mashiach. Entonces, es el ladrón porque no es y será.
pero Yahushua es el que es y será. Entonces, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 9 en la quinta trompeta? Que baja un malaj con la llave del abismo para abrir el abismo, y del abismo sale Abadón, llamado en griego Apolión, que significa el destructor. Y esa es la entidad que va a entrar en la imagen de la bestia y va a funcionar como el alma. Recuerden que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, en resumen. El anticristo, el cuerpo va a ser la carne que le van a hacer en un laboratorio, y en la carne está la inclinación al mal, que es Samael. El alma va a ser Azazel, que viene del abismo. Así como cuando el hombre muere, su alma va al Seol. Y su espíritu, que le va a dar algo similar a la vida, la vida temporal, es Heilel, que baja de los cielos, o más bien cae de los cielos cuando es expulsado. Entonces la escritura dice que cuando el hombre muere, el espíritu que le dio vida va a Yahweh, el alma va al Seol y el cuerpo al barro. Por eso es que el anticristo, su espíritu viene del cielo, su alma viene de abajo y su carne viene de la tierra. ¿Sí se entendió? Lucifer es el príncipe del poder del aire, Abadón está en el abismo, el ángel del abismo, y Samael anda como león rugiente por la tierra, viendo a ver a quién devorar. Entonces, está por subir del abismo. ¿Se acuerdan? Yo le pregunté a ChatGPT si lo iban a sacar por medio de CERN, y me dijo que lo más posible, que si ya sabían cómo hacerlo, que sí, que si estaban planeando hacerlo, que sí. Dice, los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Qué sorprendente, porque la escritura dice que hay nombres que van a ser borrados. Tenga cuidado que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Por eso es que la salvación sí se puede perder. Pero hay gente que ni siquiera estuvo escrita ahí nunca. Imagínense qué tipo de gente. Y son todos los que van a adorar a la bestia y se van a poner la marca. O sea, son la mayoría de la gente de hoy en día. Cuando se hizo lo del... ¿verdad? Que yo sé que con esa sí me bloquean, me quitan el video de todo, ya me han borrado canales enteros y cientos de videos por solo decir eso. Y otro montón de gente sale diciéndole, nada les pasa. Porque lo dicen de otra manera, ¿verdad? Como a favor. Entonces, cuando pasó ese experimento mundial, desde el 2020, con el 19, vimos la gente como está, de influenciable, y que está esperando por miedo que les den el enemigo la supuesta medicina. Y eso fue por eso un prototipo de la marca de la bestia. Estaban preparando a todo el mundo para eso. Y lo vimos, nuestros propios familiares nos trataban de estúpidos, tontos, imbéciles, conspiranoicos, de locos, de todo lo demás, habido y por haber, que los queríamos matar, asesinos entonces también, etcétera. Pero ahora un montón se están dando cuenta. Otros ya ni están en el mundo, muchos. Otros están sufriendo y algunos no lo quieren aceptar. Y recuerden, ayer le pregunté a ChatGPT, ha muerto mucha gente de esa, ¿verdad? Y no me pudo responder. No, no le permitían responderme, me dijo. Entonces, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Recuerden que Yahweh El Shaddai, él se conecta con Immanuel, Yahushua, por eso está en el medio. Yahweh, el que era, él que es.
Shaddai, el que ha de venir. Entonces, era, no es y será, porque en un principio Yahweh lo utilizó para hacer muchas cosas en esta realidad de materia, pero él se encargó de matar a Mashiach, perdió su autoridad y el mundo le va a devolver su autoridad en el fin. Por eso era, no es, pero será. Dime. Sí, porque, bueno, es que recuerden que no es ver para creer, sino creer para ver. Entonces, primero uno tiene que creer y después empieza a entender. Es como cuando uno cumple un mandamiento y el resultado de ese cumplimiento le hace a uno entender por qué es bueno el mandamiento. ¿Sí me explico? Pero es hasta que uno lo cumple. Exactamente. Entonces es donde empiezas a caminar, que empiezas a entender. Como es la Ruach la que nos da la comprensión y nos enseña todas las cosas, es hasta que uno confiesa el nombre de Yahushua como soberano, no nada más que lo diga, que lo confiese como soberano, que él envía su espíritu para que le enseñe. Y ahí es donde uno se le empieza a hacer más fácil todo el aprendizaje. Entonces, decía, los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí en el libro explico lo de la Europa. Así fue como lo puse en el libro. Aquí nos encontramos con una imagen muy interesante, ya que la descripción dada por Yahuhanan es similar a la historia de la princesa de la mitología griega. Ahí sí lo puse bien, pues me fue. De la princesa de la mitología griega, conocida como Europa, quien habría sido raptada por Zeus, que es Dios, después de este haber tomado la forma de un toro, o sea, una bestia, para llevársela a la isla de Creta por el mar. Por esta razón, es dibujada como una mujer sobre un toro. En Medan dice haber visto a la mujer sobre una bestia que la lleva por las muchas aguas. Una vez en Creta, Zeus se le revela a Europa y ella se convierte en la primera reina de Creta, así como la gran ramera sirve a Heilel y es adorada como la reina del cielo. Por otro lado, Zeus tuvo tres hijos con Europa, así como el número 3 representa a los muchos que se encuentran en la apostasía, mientras el uno simboliza a los pocos. ¿Recuerdan la relación 3-1, los muchos y los pocos? ¿No se acuerdan de Sarpedón? Ese es uno de los hijos. Eh, ya te- Sarpedón, ese no se me va a olvidar ya. ¿Ven cómo los chistes ayudan a acordarse de cosas? Eh, sí, los hijos son Sarpedón. Midas era el otro, era eh, sí, Minos. Minos, Radamantis y Sarpedón. Radamantis. Esos son los tres hijos. Así se les llaman, al menos en la mitología griega. ¿Quién sabe? Habría que ver cuáles ángeles serían esos, ¿verdad? Lo curioso es que uno se llame Sarpedón, porque Sar es un término que usan los malajim. Un tipo de malajim, no todos. Y los más elevados, eso sí. Como Sar, el Sar Micael, el príncipe Micael. Entonces dice, Apocalipsis 17, 9 al 11. Esto, oigan esto, esto para la mente que tenga sabiduría. Qué curioso, ¿verdad? Yo me imagino hay más de uno que por miedo, que por negatividad, que por lo que le han inculcado, que porque quizás de niño le decían, ay, usted es tontito, pues, usted no puede, ay, no sea tonto. O porque en la iglesia le decían, no lea la escritura, ay, te vas a enredar. La escritura vuelve loca a la gente. ¿No han oído esa? Que la Biblia vuelve loca a la gente. Entonces, por esa razón, un montón de gente o no la lee o cuando la lee, da por sentado que no la va a entender. Entonces, si llegan aquí, esto es para la mente que tenga sabiduría. Ah, no. Y la escritura dice, el que piense tener poca sabiduría, el que le haga falta sabiduría, pídala a Yahweh, pero con fe. Y esa es otra de las cosas que yo tuve que aplicar al inicio de la fe. O sea, yo les he dicho, ¿verdad? Lo que inició el ministerio para mí en mi vida, así ya oficialmente, fuertemente, fue buscar el reino de Yahweh y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y después ahí el Padre me empezó a poner algunos otros versos para ir reforzando algunas cosas. Entonces, yo, para poder entender todo lo que Yahweh me estaba revelando, le pedí a Yahweh que me diera sabiduría y con fe. Y ustedes han visto que lo hago todavía todos los días que oramos. Cada vez que oramos para estudiar, pedimos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Decir Jabat, porque es necesario, pero hay que pedirlo con fe.
Pero la gente o no lo pide o cuando lo pide en realidad no cree que va a recibir sabiduría, porque la gente piensa que la sabiduría solo se gana yendo a la universidad y eso no es sabiduría. Eso es un tipo de conocimiento básico, terrenal, muy bajo, que más bien sería información en realidad, no conocimiento, porque el conocimiento es la mezcla de sabiduría y entendimiento, es el verdadero conocimiento. Así como una persona que quizá no fue nunca a la universidad, pero a través de la práctica llegó a aprender algún oficio súper bien y nadie lo hace como él porque lo hizo a pura práctica. Eso es conocimiento, porque se inmersó en esa práctica hasta perfeccionarla y ser un profesional verdadero, un experto en su materia. Eso es conocimiento, por medio de la experiencia, intimar con esa, en este caso, oficio. No tienen hay una palabra que usan normalmente como cuando una persona entra, la vocación, exacto. Entonces hay gente que dice, yo quiero ser doctor, pero por hacer dinero, o por saber que va a tener trabajo, o porque los papás le dijeron, pero no porque quiere salvar vidas. Quizá digan eso para sentirse bien con ellos mismos, pero después uno va a ese tipo de doctor y ve la porquería de doctor que es, con las cosas que ofrece, todo para él tratar de hacer más dinero. Ajá, sí, cuidado, no lo pone el título cuando dice mi nombre, dicen ellos. Repito, en la universidad la gente va por otras cosas y se les enseñan otras cosas. Una que otra que quizás le va a ayudar, sí, obviamente, pero mezclado con otro montón de tonteras y todos los que hemos ido a la universidad sabemos que es una realidad. Entonces dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, o sea, 7 reinos. Pero curiosamente, como Yahweh lo cumple en diferentes niveles, toda la profecía, curiosamente al Vaticano se le llama la ciudad que está sobre las 7 colinas. O sea, el Vaticano está sobre 7 montes. Entonces dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces repito, en el sentido más físico, Vaticano sobre 7 colinas, pero en el espiritual, la gran ramera, la religión, controlando o sobre 7 imperios, 7 reinos. Y son 7 reyes, o sea, líderes humanos. Porque recuerden que de los 10 cuernos van a quedar al final solo 7. Cuando sale el cuerno pequeño, caen 3. Entonces dice, y son 7 reyes. Ok, aquí lo que se está refiriendo también de los 7 montes, los 7 imperios mundiales, como había dicho, por eso son 7 reinos, pero no son solo los reinos, sino los líderes que tuvieron cada uno de esos imperios. Entonces por eso dice 7 reyes. 5 de ellos han caído, que serían Egipto, Asiria, Babel, Persia, Grecia. 5. Después dice, uno es. ¿Cuál era el imperio que era en el momento en que Yahuhanán recibió esto? Roma. Entonces Roma es el sexto. Y el otro aún no ha venido. Muchos consideran que se refiere al papado. Cuando Roma pasó de imperio a religión y de emperador a papa. Entonces algunos consideran que es el papado, el séptimo. Pero como he dicho, con las cosas que han salido últimamente, por ejemplo, del imperio de Tartaria, que escondieron de la historia, es posible que ese sea el séptimo y que por eso lo escondieron, para confundirlo de las cabezas. Entonces dice, el otro aún no ha venido y cuando venga deberá durar breve tiempo. Tartaria no duró mucho, puesto que lo escondieron bastante. Fácil, diría yo. Bueno, no creo que tan fácil, pero para ellos con el poder que tienen. Entonces dice, la bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7 y va a la perdición. En griego, perdición es apoleia, o sea, va al lugar de donde viene Apolión. ¿Está claro? Ahora bien, entonces dice que son 7 que ya han gobernado. La bestia que era y no es también el octavo.
Entonces, era uno de los 7, pero lo mataron, digamos que es este, y después se vuelve a levantar como el octavo. Por eso era en el pasado, lo mataron, pero el mundo lo vuelve a traer. Entonces, una de las 7 es el octavo. Entonces, el imperio que están buscando levantar en este momento es uno de los anteriores que volverá a surgir, el cual se conecta con Roma, ¿verdad? Porque por un lado y por el otro, porque los dos pies de la estatua que vio Nabucodonosor en Daniel 2 son una mezcla de hierro y barro. Entonces, si trae hierro es porque va a tener parte de Roma, ¿ok? El cual se conecta con Roma, según vemos en Daniel, pues el último imperio es una mezcla de hierro con barro. Por otro lado, aquí vemos que la mujer que está sobre la bestia es llamada la gran ramera de Babel. Por tanto, es el mismo espíritu que que trabajó en Babel y que ha pasado por cada uno de los imperios, o se ha posado sobre cada uno de los montes y ha sido usada para engañar a las naciones y hacerlas obedecer al poder del momento. Curiosamente, tras haber iniciado en el imperio que habría fundado Nimrod, quien murió cuando Esaú le propinó una herida mortal al cortar su cabeza, Apocalipsis 17, 12 al 14. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, o sea, lo reciben en el fin de los tiempos, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, o sea, un corto periodo de tiempo, juntamente con la bestia. Sí, una hora, pero recuerde que para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces, para seres humanos es bastante, sí. Habría que dividir 1000 entre 24, pero en realidad no es exacto así, o sea, no está hablando en esos términos matemáticos, es el hecho de que es un corto tiempo. Y es que recuerden que, de hecho, vean qué curioso, ¿cuánto gobierna la bestia? 42 meses. 42 meses son 1260 días. Curiosamente, el 1200 es un 12 y un 60, como 12 horas de 60 minutos. ¿Sí me explico? Y el día del Hijo del Hombre vienen siendo los 7 años finales, que también es llamada la Semana de Daniel. En el caso de verlo como el día del Hijo del Hombre es porque se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Las 12 horas de luz y las 12 horas de oscuridad. Cuando se manifiesta el sol de justicia y lo matan, viene la oscuridad. Entonces, en esos términos, ¿verdad? Vemos lo de la hora aquí también. Recibirán autoridad como reyes por una hora, pero sí, es también para dar a entender eso, es que no van a durar nada, su poder es nada. Juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos tienen un mismo, también esto, vean, bueno, sí, esto es lo que iba a decir. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, la bestia en realidad por sí misma no tiene autoridad. Recibe la autoridad de las autoridades del mundo. Los líderes del mundo le van a entregar a la bestia todo el poder. Dice, pelearán contra el Cordero. El Cordero está a la derecha del Padre en el cielo. Entonces van a pelear contra la doctrina. Van a pelear contra la verdad, contra la congregación. Porque los 144,000 son el cuerpo de Mashiach. Y Mashiach es el Cordero. Entonces los 144,000 son el cuerpo del Cordero. Son el Cordero contra el cual va a pelear. Va a odiar, va a perseguir. Por eso hay que huir. Cuando llegue la abominación desoladora que los va a perseguir. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Qué curioso que cuando el Cordero abre el primer sello, es cuando envía a su malaj a la tierra, como lo dice en Apocalipsis 22:16, yo os envío a mi malaj, mi mensajero, para que os dé testimonio de estas cosas en las congregaciones. O sea, yo os envío a Micael para que sea el testigo en medio de la iglesia. Entonces, dice que cuando el Cordero abre el primer sello, sale el jinete del caballo blanco, venciendo y para vencer. Los cristianos dicen que es el anticristo. Como siempre digo, si fuese así, hasta aquí llegamos. ¿Para qué estamos haciendo nada? Si va a vencer. Entonces, en realidad está hablando del último a quien Yahweh manda con la doble porción. Por eso sale venciendo y para vencer.
Y por eso dice aquí, y el Cordero los vencerá, porque es soberano de soberanos y rey de reyes. Primero y último, soberano y rey, venciendo y para vencer. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Muchos son llamados, pocos los elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 15 al 17. También me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿cómo van a decir que es Jerusalén? No está hablando ni siquiera de una, o sea, si fuera solo una ciudad, aunque es llamada la gran ciudad, si estuviera hablando solo de una ciudad, entonces no sería que está sobre todo el mundo, porque es solo en un lugar donde está esa ciudad geográficamente hablando. Está hablando de una religión, un espíritu que influencia al mundo entero. Las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los cuatro ángulos. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia. Entonces, vean, esto es muy particular, porque el sistema usa al Vaticano, usa el catolicismo, pero lo odia al mismo tiempo. Lo detestan porque ellos adoran directamente a Satán. Vaticano también, pero lo esconden o lo disfrazan de la doctrina de Mashiach. Entonces, los 10 cuernos que viste, o sea, los 10 gobernantes del mundo en el fin de los tiempos, y la bestia, el líder mundial, cuerno pequeño, gobierno mundial, aborrecerán a la ramera, a esa religión. La dejarán desolada y desnuda. La dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes. ¿Se acuerdan que cuando Jezabel, que es la representación de la gran ramera como persona, o una de las manifestaciones en carne de ese espíritu de sabiduría diabólica, Lilith, Jezabel, Herodías, aquí vemos que dice, devorarán sus carnes. ¿Se acuerdan que cuando Jezabel se cayó del balcón, se la comieron los perros? Los perros se comieron sus carnes. Los perros son los incrédulos y homosexuales. Los líderes de hoy en día son incrédulos y homosexuales. Los perros se van a comer a la gran ramera. ¿Sí me explico? Cuando ya hayan logrado su cometido con ella, la van a matar, a destruir a la iglesia. ¿Han visto iPad Go 2? Cuando sale el anticristo, una animación que hicieron, a ver si quieren ahora se las enseño. Una animación en la cual enseñan un montón de simbolismos muy interesantes y al final sale el anticristo, que curiosamente es Jesús, y al salir de lo que parece ser, ¿verdad? Como cuando da a luz una mujer porque rompe fuente y ahí la puerta tiene una forma específica que parece por donde sale el bebé. Ajá. Em, una vez que sale, se puede ver que atrás él salió al final de la iglesia, porque cuando se va la cámara para atrás se puede ver que era una iglesia, o tenía la cruz, y una iglesia católica por la forma que tenía. Y una vez que ya salió el anticristo, la iglesia se desborona. Como dando a entender, cuando la abominación desoladora ya se manifieste, van a destruir la iglesia católica como está ahorita, porque van a ser la religión luciferiana oficial. Que recuerden, eso fue lo que le dijo Albert Pike a Giuseppe Mazzini en la carta en la cual reveló cómo llegar a controlar el mundo entero por medio de 3 guerras mundiales. Las 2 primeras guerras mundiales se cumplieron al pie de la letra. La tercera se está cumpliendo igualmente. Y es todo para establecer la religión de Lucifer. Quieren decepcionar a los cristianos cuando no vean lo que esperan y a los ateos, porque Lucifer le caen mal los ateos, porque Lucifer quiere que lo adoren. Los ateos son de Samael, pero Lucifer quiere religiosos. ¿Sí me explico? Entonces, dice, aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes. Recuerdan que basar es carne. Carne de mujer vendría con una G al final. Y por ende es como Besorot o Besorá, las buenas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir? Devorarán su doctrina.
y la quemarán con fuego. Sí, los ateos dicen que no hay poderoso, que no existe poderoso. Ok, porque Samael es el poderoso ciego. El ateo es ciego espiritualmente, porque no logra ver que hay un poderoso. Y aún si lo sabe en su interior, porque Yahweh puso eternidad en el corazón de todos los hombres, lo niega, se revela y se atreve a decir que no hay poderoso. Eso fue lo que hizo Samael. Él dijo que no había poderoso a pesar de que en su fondo lo sabía, en el fondo de su ser sabía que había un poderoso por encima de él. Y se atrevió a decir, no hay poderoso, yo soy el poderoso. Y los ateos caen en eso, de decir, no hay poderoso, yo soy el que hago todas las cosas, yo soy el que hago mi plata, yo soy el que hago mi comida, yo soy, ¿me explico? Entonces por eso son los que sirven a Samael, pero Lucifer quiere a alguien que lo adore. Se puede decir que los ateos, al ser así, están adorando, pero sin saber, a Samael. ¿Me explico? Por eso lo que decía la vez pasada, Samael es el que deja ciegas a las personas espiritualmente. Lucifer con la luz los encandila. Entonces se hace pasar por bueno, se hace pasar por luz, pero lo que hace es cegar de una manera contraria. ¿Sí me explico? Uno puede quedar ciego por no haber luz o por haber demasiada luz directa y, ¿verdad?, enfocada y si uno no haber estado preparado, todo eso. Entonces, decía, y la quemarán con fuego. Yahweh ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Como Yahweh quiere destruir la ramera, Yahweh manda al destructor para que la destruya. Yahweh pone en el corazón el querer como el hacer, para que suceda al final lo que Yahweh quiere. Yahweh ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Yahweh. Apocalipsis 17:18 para cerrar. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿A dónde van los reyes de la tierra a pedir permiso para cosas? Al Vaticano, no a Jerusalén. Y a pesar de que, como dije, el Papa le besa la mano al Rothschild, el Rothschild es un edomita, no un israelita. Por eso es Rothschild. Rothschild. ¿Sí se entiende? Ok. Em, porque él cuando empezó los bancos pues, ponía un escudo rojo afuera para que lo buscaran, para hacer préstamos. Y así se empezó a hacer la fortuna. Y después puso otros 5 bancos, puso a sus hijos ahí y ellos empezaron a hacer la misma usura y prestarle a políticos y empezar a controlar países. Ujú. Entonces, por eso, como he dicho, ellos controlan las guerras porque ellos promueven la guerra, hacen que haya guerra, ponen división para que haya guerra y después venden armas a los dos lados. Hacen un montón de dinero vendiendo armas, le dan préstamos a los países para que compren armas y cuando ellos quieren que gane un país, le dejan de hacer préstamos al otro país. Entonces el otro país se queda sin armas y el que le dieron el préstamo va y los ataca y gana. Entonces ahora ellos tienen control sobre ambos países. Exacto. Y la deuda externa, que ahora todo el país le pertenece a esa gente. Y las personas de ese país son productos para pagar esa deuda externa. Por eso el número o el Social Security Number de allá de Estados Unidos, el número del Seguro Social, que el nombre de la persona aparece todo en mayúscula, dando a entender que no son una persona, sino el número que aparece. Y eso se conecta con otro montón de cosas de la ley marítima, de todo eso que no voy a entrar, y pues me sale con la carta Saúl. Entonces, si la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El término gran ciudad se utiliza en la escritura para Babel, para Nínive y para Jerusalén. ¿Ok? Por si algo. Y ya mencionó la ciudad de Jerusalén en Apocalipsis 11 cuando matan a los 2 testigos y la ciudad pasa por un terremoto en el cual mueren 7,000 personas, se destruye la 10ª parte. Y después venimos aquí donde ahora se está condenando a la gran ramera, la gran ciudad.
De hecho, Nínive representa a la gran ramera y por eso Yahweh la llama la gran ciudad. Con esto cierro. Curiosamente, cuando Yahuanán menciona a la bestia del fin, la revelación nos dice que era, no es y será, por lo que en ese momento no estaba en pie. Sin embargo, ahora que menciona a la ramera, se nos dice que es quien reina sobre los reyes de la tierra. Vean qué loco. Escuchen esto, repito, para que sigan. Curiosamente, cuando Yahuanán menciona a la bestia del fin, la revelación nos dice que era, no es y será, por lo que en ese momento no estaba en pie. ¿Ok? La bestia. Sin embargo, ahora que menciona la ramera, se nos dice que es quien reina en presente sobre los reyes de la tierra, hablando en presente, por lo que confirma que se refiere a Roma, el imperio del momento, que era quien establecía los líderes de cada región del mundo que gobernaba, por ende, el poder que se convertía en poder que se convertiría en la iglesia católica. ¿Sí se entendió? La escritura dice que la bestia era, no es y será, por ende, no era en el tiempo de Yahuanán, pero cuando habla de la ramera dice que reina en ese tiempo, o sea, Roma. Pues claro, lo confirmó. No, aunque la bestia va a tener parte de Roma, no es Roma, porque es una mezcla, es algo diferente. Pero la ramera sí es Roma. ¿Por qué? Porque Yahuanán dijo que reinaba en ese tiempo. Porque cuando dice de la bestia, dice no es y será. Pero cuando dice de la ramera, dice reina sobre los reyes. Y era el imperio romano que reinaba sobre todos los reyes del mundo de ese momento. Y espero haya estado Miguelillo. Por ende, el poder que se convertiría en la Iglesia Católica. Por otro lado, una y otra vez hemos visto a los líderes del mundo buscando algún tipo de aprobación del Papa al visitarlo e incluso besar su mano, en ocasiones como representante de la gran ramera con quien fornican los gobernantes, con tal de mantener su poder sobre las masas. Por lo tanto, es notable que le reconocen como reina de la confusión, razón por la que la utilizarán a pesar de odiarla profundamente, pues están hundidos en la hipocresía que es la levadura de los fariseos.